Me llamo Mateo Alvarado. Tengo 76 años. Y por más que el cuerpo ya no me acompañe como antes, la memoria no me ha fallado. Ni una sola vez. Si estás escuchando esto desde algún rincón de Chiapas, desde una banca en la Sierra de Puebla o de algún patio de tierra en Guanajuato, te pido que no juzgues lo que voy a decir. Porque a veces, lo más cobarde no es callar, es hablar cuando ya nadie te puede responder. Viví casi toda mi vida en un pueblo que ni aparece en los mapas. Se llama San Pedro de la Quebrada, y en sus mejores años tuvo apenas 103 habitantes. De esos, la mitad ya no está. Es un lugar encajado entre cerros resecos, donde el viento sopla con un quejido que a veces se confunde con voces. Allí trabajé 41 años como sacristán y cuidador de la capilla, un oficio que no da gloria, pero sí silencio. Mi función era sencilla: abrir la iglesia al amanecer, barrer los bancos, llenar el incensario y cerrar cuando el sol ya no alcanzaba a tocar el altar. Nunca prediqué, nunca bauticé, nunca di la comunión, solo cuidaba. Eso me daba tiempo para observar y para escuchar cosas que nadie más escuchaba. La capilla de San Pedro era vieja, muy vieja, más que los árboles que la rodeaban, más que las cruces del cementerio de atrás. Tenía grietas que parecían venas secas recorriendo sus muros y un olor entre humedad, cera vieja y algo que no sabría nombrar. Un día, durante una lluvia extraña en junio, de esas que caen sin trueno y sin aviso, una de las losas del suelo del altar se soltó. Pensé que era el agua filtrándose, pero cuando intenté colocarla de nuevo, sentí que debajo no había tierra. Había hueco, y no uno cualquiera. Era profundo, y tenía aire frío saliendo de él. Tardé 3 días en decidirme a bajar, no por miedo a caer, sino por respeto. Siempre sentí que los templos no son solo piedra y madera, sino piel viva de todo lo que se calla. Pero al 4.º día tomé una linterna vieja, un rosario que encontré olvidado en la banca de los niños y una manta. Bajé solo. El agujero no era reciente. Tenía escalones tallados, estaban gastados, como si muchos pies los hubieran recorrido. No era un pozo, era un pasadizo. No voy a mentir. El aire allá abajo olía a historia y a algo más, un aroma a aceite rancio, como de lámparas antiguas, a papel mojado, a sangre vieja tal vez. La linterna iluminó paredes cubiertas de símbolos que no reconocía. Algunos parecían cruces, otros serpientes, y había marcas con nombres, fechas. Pero lo que más me heló fue un banco pequeño de madera con una Biblia abierta en latín y un diario a su lado. Ese diario tenía mi apellido. Al principio pensé que era solo coincidencia. Alguien con el mismo apellido. Alvarado no era raro después de todo. Pero cuando vi la firma al final de la primera página del diario, mis manos comenzaron a temblar. P. Francisco Alvarado, septiembre de 1874. Mi abuelo. Un hombre de quien nadie en mi familia hablaba, como si hubiera sido borrado del árbol genealógico a propósito. Crecí, oyendo que los Alvarado venían de gente sencilla, del campo y de fe, pero nunca me dijeron que había un padre entre nosotros. Y ahí estaba, su nombre, su caligrafía firme y ese diario cubierto de polvo y culpa. Me senté en el suelo de piedra, con la linterna apoyada en la rodilla, y comencé a leer, aún sabiendo que quizá lo que encontraría cambiaría todo lo que creía sobre mí y sobre el pueblo entero. Las primeras páginas eran rutinarias. Anotaba sermones, confesiones que no rompían el secreto, pequeños acontecimientos de la villa, nacimientos, muertes, sequías. Pero a medida que avanzaba, las anotaciones se volvían más oscuras. Francisco hablaba de reuniones nocturnas en la sacristía, de documentos que recibía de fuera, sellados, con símbolos que ni él reconocía. Mencionaba una orden, los guardianes de la sombra de San Pedro, y escribía frases como:
Hay cosas que no deben ser vistas con luz. El diario era una confesión larga y avergonzada. Mi abuelo había participado, o al menos sido testigo, de rituales extraños realizados bajo la iglesia. Rituales que decían ser para proteger el pueblo, pero que involucraban silencio, sacrificio y miedo. Una frase me hizo cerrar el diario por un instante y apoyar la cabeza en la pared fría. Quien habla pierde el alma, quien calla la condena. Allí, sentado en ese túnel donde el tiempo parecía detenido, me pregunté si eso era lo que había corroído a mi familia a lo largo de las décadas. El silencio. El miedo heredado sin explicación. Recordé a mi padre, un hombre seco, rígido, que evitaba las iglesias y nunca pronunciaba el nombre de su propio padre. Ahora entiendo por qué. Francisco desapareció sin dejar rastro en 1876, 2 años después de iniciar esas anotaciones. Nadie nunca habló de eso. Fue como si se hubiera evaporado de la tierra. Pero el diario estaba ahí, y junto con él cartas, muchas, guardadas en una caja de hierro oxidada. Eran escritas por diferentes manos, venidas de otros estados, Michoacán, Zacatecas, incluso Guatemala, todas con el mismo símbolo en el borde, un ojo rodeado de espinas. Las cartas relataban fenómenos, muertes, excavaciones, alertas, y todas terminaban con la misma frase: que San Pedro guarde la sombra. Me quedé ahí por horas, quizá toda la noche. El frío subía por las piedras, pero yo no sentía. Era como si el peso de ese secreto me calentara por dentro, o me quemara. Salí antes que amaneciera, cerrando la losa del altar con el cuidado de quien esconde un cuerpo. Nadie me vio. Durante los días siguientes seguí mi oficio como siempre. Barría, limpiaba, cambiaba velas. Pero algo en mí había cambiado. Comencé a ver los rostros del pueblo con otros ojos. ¿Quién más sabía? El padre nuevo, tan joven, tan lleno de certezas, seguramente no. Pero ¿y don Julián, el anciano que siempre se sentaba en el último banco con los ojos vidriosos? ¿Y doña Elvira, que cada martes traía flores secas al altar en silencio? Era como si el secreto estuviera en todos, menos en las palabras. Me tomó más de una semana decidir qué hacer con el diario. Pensé en quemarlo, en enterrarlo de nuevo, en llevarlo hasta Oaxaca y entregarlo a alguna autoridad eclesiástica. Pero ¿qué harían? ¿Se burlarían de mí? O, peor, harían desaparecer todo. Y no podía permitir que eso se borrara como borraron a mi abuelo. Entonces escribí una carta, solo una, y junto con el diario, las cartas y un mapa rudimentario que dibujé del túnel, puse todo dentro de una caja de madera sellada y la escondí en el confesionario antiguo, aquel que nadie usaba desde la restauración de 1999. La llave la dejé dentro de la Biblia, en el Salmo 88, el mismo que mi abuelo había subrayado 3 veces en rojo. Serán contadas tus maravillas en las tinieblas, y tu justicia en la tierra del olvido. Volver a la rutina después de eso fue como vivir con 2 rostros, el que todos veían y el que yo llevaba por dentro. Barría el suelo de la capilla como siempre, pero ahora cada tabla me parecía cómplice. Cada banco de madera guardaba en silencio más que oraciones, guardaba ausencias. El confesionario donde escondí la caja pasó a ser mi altar particular. Nadie lo usaba más. Estaba oscurecido por el tiempo, con marcas de vela en el lateral y una cortina que ya no se abría. Y ahí, todas las tardes después de limpiar, me sentaba y susurraba, no a Dios, sino a mi abuelo. ¿Por qué, Francisco?, preguntaba, aunque sabía que la respuesta quizá nunca llegaría. Pero había algo aún más extraño. Desde aquel día, cada vez que entraba a la capilla, sentía que el aire cambiaba, como si alguien más estuviera respirando conmigo allí dentro. Fue en una de esas tardes que noté algo nuevo. La puerta lateral de la sacristía,
Aquella que daba al patio donde se enterraban los huesos de antiguos padres estaba entreabierta. Nunca quedaba así, siempre cerrada con llave. Pensé que era el viento, pero cuando fui a cerrarla vi marcas en el suelo, huellas pequeñas, como de niño, yendo y viniendo entre los arbustos. Seguí con cuidado, bordeando el muro de la capilla, y entonces me di cuenta. Alguien visitaba la capilla durante la noche. Alguien que no quería ser visto. Al principio pensé en vándalos o en alguno de los jóvenes del pueblo, pero al tercer día encontré un objeto dejado junto a la puerta. Una medalla de cobre, antigua, con el mismo símbolo de las cartas, el ojo rodeado de espinas. Alguien sabía que había descubierto, y me estaba avisando, o poniendo a prueba. La noche siguiente, decidí esperar. Me quedé dentro de la capilla, sin luz, solo con la vela del altar encendida. Me senté en el último banco y esperé que pasara el tiempo. Las horas resbalaban como agua entre los dedos. 10, 11, medianoche. Nada. Pero a las 2 de la mañana escuché el leve crujido de la puerta lateral. Quise levantarme, pero algo me paralizó. Entonces vi. Una sombra entró. No era alta, delgada, con los hombros encorvados. Caminó lentamente hasta el altar, se arrodilló y luego puso algo dentro del confesionario antiguo. Cuando la figura salió, corrí. Abrí el confesionario y allí había un sobre, sin remitente. Dentro, solo una hoja con caligrafía firme. No estás solo. El círculo aún respira. No abras lo que no comprendes. Desde ese día, mi vida se volvió vigilia. Trabajar, esperar, observar. El visitante nunca volvió. O si volvió, fue más silencioso que el mismo viento. Pero empecé a notar otras cosas. Personas que antes no frecuentaban la capilla comenzaron a regresar. Mujeres, ancianas, con ojos que parecían cargar tormentas antiguas. Hombres callados que dejaban monedas en el altar sin rezar. Jóvenes que venían solo para tocar las piedras del baptisterio. Era como si el descubrimiento del túnel hubiera liberado algo que siempre estuvo ahí, pero dormido. Comencé a sospechar que lo que había encontrado no era solo un secreto, sino una herida, y que yo, Mateo Alvarado, había reabierto sin querer un pacto del que ni siquiera sabía formar parte. Entonces decidí registrar todo, cada detalle, cada sensación, cada rostro. Tomé un cuaderno nuevo y escribí desde el día en que la losa se movió, no para denunciar, no para destruir, sino para que, si un día me voy y alguien vuelve a caminar por esos corredores de piedra, sepa que todo lo que vivimos tiene raíces más profundas de lo que imaginamos, que el peso de un secreto puede atravesar generaciones, transformar un pueblo en sombra y una iglesia en espejo, y que a veces contar la verdad no es un acto de coraje, sino de redención. No sé cuánto tiempo me queda, pero sé que ahora ya no estoy solo. Y si has llegado hasta aquí, tal vez también estés listo para recordar lo que tu familia trató de olvidar. Hay algo que nadie enseña cuando se vive tanto tiempo rodeado de fe, la diferencia entre silencio sagrado y silencio impuesto. Al principio de mi vida, pensé que el silencio de la iglesia era señal de paz. Hoy sé que muchas veces es señal de miedo. Desde ese aviso dejado en el confesionario, empecé a prestar atención a las pausas entre las palabras de la gente, a las miradas esquivas, a los nombres que nunca se decían en voz alta. El pueblo entero llevaba un pacto invisible, como si todos hubieran heredado un secreto que nadie eligió, solo aceptaron. Hasta los más jóvenes, los que nunca oyeron hablar del túnel o de las cartas, parecían sentirlo. Un peso, un respeto o un temor. Y yo, ahora, era el único que había tocado ese secreto con mis propias manos. Con el pasar de los días, la presencia de aquello que no comprendía comenzó a manifestarse de otras formas.
En la mañana del 4 de abril encontré una vela encendida delante del altar. Estaba seguro de que la había apagado la noche anterior. A la semana siguiente, escuché cánticos débiles desde el fondo de la capilla mientras barría, aunque estaba solo. No era miedo lo que sentía, era otra cosa. Una especie de llamado ancestral, como si la misma piedra de la iglesia intentara recordar algo. Cuando comenté esto con doña Elvira, la señora que siempre traía flores secas, solo me respondió con los ojos húmedos. Ya es tiempo de que alguien sepa, Mateo, tú has sido elegido por las grietas. No entendí en ese momento, pero esas palabras se repitieron después, dichas por otras bocas, en otros rincones del pueblo, y siempre con el mismo tono de aceptación, como si mi destino ya estuviera trazado desde antes de nacer. Comencé a tener sueños, sueños que no parecían sueños. Caminaba por corredores de piedra bajo tierra, guiado por una llama azul que flotaba delante de mí. En algunos escuchaba la voz de mi abuelo, llamándome por mi nombre. En otros encontraba niños escondidos, con los ojos vendados, sosteniendo símbolos hechos de sal. Siempre despertaba con el pecho apretado, como si hubiera dejado algo inconcluso dentro de mí. Empecé a escribir esos sueños en el mismo cuaderno donde anotaba los hechos, como si fueran parte de la misma historia, porque quizá lo fueran. En San Pedro de la Quebrada, no todo lo que vive a la luz nació de la luz, y no todo lo que habita en la oscuridad debe ser olvidado. Fue durante una de esas madrugadas en que el sueño me escapaba como humo, que decidí volver al túnel. Necesitaba entender. Llevé conmigo solo la linterna y el diario de mi abuelo. La escalera de piedra parecía más gastada, o quizás yo estaba más viejo. Al bajar, noté que el aire estaba diferente. Había velas apagadas en las esquinas, y en el centro de la cripta, donde antes había una sola silla y el diario, ahora había 3, dispuestas en círculo, y en medio un objeto que me hizo perder el aliento, un relicario de madera oscura con el nombre Mateo grabado a mano. Dentro, una carta, sin sobre, sin firma, solo una frase escrita con caligrafía antigua. Bienvenido a la herencia, guarda pero no detengas, observa pero no juzgues. Subí antes del amanecer, con los ojos ardiendo y el corazón en conflicto. ¿Qué era eso? ¿Un rito secreto? ¿Un juego cruel? ¿O una invitación a algo más grande que yo? Durante días evité pensar, solo cumplí mi rutina. Pero en silencio empecé a aceptar. Lo que descubrí bajo la capilla no era un error. Era un legado, un llamado que saltaba generaciones hasta encontrar a alguien dispuesto a no callar, no a gritar, sino a narrar, a recordar, a testificar. Por eso ahora escribo, no para condenar a nadie, pero para que, si algún día estas palabras son encontradas, alguien entienda que San Pedro de la Quebrada es más que un punto olvidado en el mapa. Es una cicatriz viva, y yo soy solo quien se atrevió a tocarla. No sé exactamente cuándo dejé de barrer solo polvo y empecé a barrer también los recuerdos del pueblo. La iglesia, antes un lugar de misas vacías y velas olvidadas, se volvió punto de reencuentro. Pero no por las liturgias. Era como si instintivamente la gente volviera a algo que no sabía nombrar. Un silencio más antiguo que sus propios padres. Y yo ahí, barriendo el suelo con el mismo cuidado con que se barrería una tumba recién abierta. Empecé a notar visitas que duraban pocos minutos, pero dejaban señales, marcas en el polvo de las escaleras, bancos movidos levemente, flores secas dejadas en rincones discretos. No era coincidencia, era retorno, como si algo estuviera siendo desenterrado, no por la fuerza, sino por la memoria. Una tarde, un niño de unos 12 años entró en la capilla. No dijo nada. Se sentó en el primer banco, sacó del bolsillo una piedrecita blanca y la puso sobre el altar. Luego salió.
Nunca lo había visto antes, pero al barrer el altar más tarde, noté que la piedra tenía inscripciones en miniatura, 3 líneas paralelas y un círculo en el centro. Simbolismo antiguo, pensé, pero eso no me parecía invención infantil. La semana siguiente, otra señora dejó una tira de tela bordada con una sola palabra: lumen, la luz. Empecé a darme cuenta que cada uno dejaba algo: objetos, palabras, gestos, como si todos estuvieran componiendo, juntos, una liturgia sin sacerdote, una memoria colectiva de la que fui elegido solo como guardián, no intérprete. Y eso era lo que más me asustaba. Ya no controlaba lo que estaban haciendo ahí. Fue en una de esas noches que recibí la visita de don Julián. Siempre lo veía sentado al fondo, pero nunca habíamos intercambiado más que saludos. Esa noche entró sin prisa, con un pañuelo cubriendo el sombrero y una botella en la mano. «Mateo», dijo, con voz grave de quien ya ha cargado muchos entierros, «tú no abriste nada, solo quitaste la venda». Nos sentamos juntos en el banco de madera. La vela temblaba entre nosotros. Me contó que su padre y su abuelo ya habían participado en las vigilias secretas en el subsuelo, que en 1937 hubo una división en el círculo. Algunos querían que los secretos se borraran para siempre, otros decían que era necesario mantener viva la memoria, pero en silencio. Y por eso, en las décadas siguientes, se callaron. Nosotros no olvidamos, Mateo, solo temimos. Esa noche me entregó una llave, oxidada, con un símbolo tallado, el mismo ojo con espinas. Esto no es para hoy, es para cuando el silencio sea más peligroso que la palabra. Guardé la llave en una caja de madera junto a los cuadernos y al relicario con mi nombre. Sentí que el peso de lo que llevaba aumentaba, pero al mismo tiempo algo en mí se calmó. No era el último eslabón. Había otros. Había memoria viva. Y esta historia no era solo mía. Era del pueblo entero. De los que callaron por miedo. De los que recordaron por deber. Y ahora, de los que despertaban sin entender por qué. Desde entonces, empecé a escribir todo por duplicado. Un cuaderno queda conmigo. El otro, escondido detrás de la pared de la sacristía, envuelto en tela y sellado con cera. Es mi testamento. No sé si alguien lo encontrará, ni cuándo, pero si algún día alguien levanta esa losa otra vez, como yo hice, encontrará no solo documentos, encontrará contexto, voz, intención, y quizá entienda que el verdadero peso de un secreto no es cargarlo, es dejarlo morir sin sentido. Por eso sigo aquí, a mis 71 años, con las rodillas gastadas, la espalda encorvada y los ojos que ya no ven como antes, pero el corazón más despierto que nunca. La iglesia sigue en pie, el túnel sigue sellado, y el pueblo, aún olvidado en los mapas, sigue viviendo como siempre, entre rezos, cultivos y ausencias. Pero ahora hay algo diferente, un eco. Una vibración antigua que recorre los corredores de piedra. Y todas las noches, antes de apagar las luces, miro al altar, suspiro y repito, en silencio, que la verdad no se apague, aunque no se grite. La memoria, descubrí, no es una línea recta, vuelve en círculos. Y en estos últimos años, muchos de esos círculos han empezado a cerrarse. Un día, por ejemplo, encontré en el altar una fotografía antigua, doblada en 4, con marcas de tiempo y agua. Era la imagen de 4 hombres sentados frente a la iglesia en 1948, con un símbolo pintado en el suelo entre ellos. Reconocí un rostro, el de mi abuelo, más joven. Los otros, quizá, padres de gente que aún vive por aquí. Y detrás de la foto, escrito a mano, no éramos santos, solo queríamos recordar. Lloré, no de tristeza, sino de asombro. Eso no era solo pasado, era un pedido, que alguien, un día, tuviera el valor de mirar de nuevo y comprender. El pueblo entero estaba lleno de esas semillas dormidas. Una mañana,
Un grupo de jóvenes de la escuela local vino a visitar la capilla como parte de una actividad. Yo, como siempre, los recibí en silencio, mostrando los vitrales, el confesionario, las columnas marcadas por el tiempo. Una de las niñas me preguntó por qué había una piedra suelta en el suelo de la sacristía. «Las piedras viejas cuentan historias», respondí. Ella sonrió, y en ese instante algo se encendió. Quizás un nuevo ciclo estaba empezando allí, frente a mí. Me di cuenta de que mi función ya no era descubrir ni cargar, era preparar, como quien barre un suelo no por limpieza, sino para que los pasos futuros no se pierdan. La noche siguiente encendí una vela diferente. Usé la mecha de cera que encontré junto a la carta del relicario. La dejé en el altar con una pequeña inscripción a los pies, para el que recuerde sin miedo. Y al apagar las luces, sentí que el círculo, por fin, estaba completo, que todo lo que debía ser despertado ya había sido, y que mi misión ahora era solo testificar el paso del tiempo, con gratitud y silencio. No esperaba perdón, ni gloria, solo que alguien, un día, comprendiera que detrás de cada piedra de San Pedro, de la quebrada, había un nombre, un dolor, un gesto de coraje escondido. En los días que siguieron, bajé el ritmo. Pasaba más tiempo en el banco de madera, viendo el viento jugar con la luz que entraba por las rendijas. Vi niños jugar en el atrio de la iglesia, señoras rezar bajito, hombres quitarse el sombrero antes de entrar, como antes. Y allí, en esa paz simple, descubrí que el mayor milagro no estaba en el túnel, ni en las cartas, ni en los secretos. Estaba en la permanencia, en el hecho de que aún estamos aquí, respirando, que a pesar de los silencios, alguien siempre llega y escucha. Ahora escribo estas últimas palabras como quien cierra un ciclo. No sé cuándo mi cuerpo se cansará, pero sé que mi voz continuará. No porque grité, sino porque registré. Si estás leyendo o escuchando esto, sabe que no estás solo. Hay una línea invisible que une a todos los que elegimos recordar. Y aunque el mundo se calle, las piedras seguirán susurrando. Porque en este lugar, olvidado del mapa, entre las montañas secas de México, vive un pueblo que aún tiene algo que decir. Y si escuchas bien, quizás oigas mi nombre entre los ecos, Mateo Alvarado, guardián del silencio, testigo de la memoria.